¿Qué tal? ¿Recuerdas la Revolución Francesa? Una de tantas consecuencias que trajo este suceso histórico fue precisamente de lo que vamos a hablar en este video. Te vamos a hablar sobre las independencias en Hispanoamérica. Todas estas colonias que pertenecían a España deciden en ese momento, bajo estas ideas de la Ilustración, bajo estos sucesos de la Revolución Francesa, ser países independientes. Suena interesante, ¿verdad? Pues vayamos a dar un viaje en la historia. Muy bien, vamos a pasar entonces al desarrollo del presente tema, el cual es las independencias de Hispanoamérica, o también América Latina, ¿no? Aunque bueno, existen diferencias entre lo que es Hispanoamérica, que únicamente se refiere a esos pueblos o a esas naciones o a esos virreinatos, capitanías, que hablaban español o estaban bajo el dominio de España. Por otro lado, Latinoamérica es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ahí ya incluye, pues sí, países o territorios de limitaciones donde se hablaba español, pero también portugués, también obviamente francés y nada más. ¿Sale? Porque bueno, hasta acá no hubo territorios de habla italiana, por ejemplo, o rumana. ¿Por qué es Latinoamérica? Por el término latino, y esto a su vez hace alusión justamente a la lengua de los romanos, que era el latín. Por eso precisamente estas lenguas, lo que es el español, lo que es el portugués, el francés, el rumano y el italiano, son lenguas romances. Lenguas romances o también derivadas del latín, ¿no? Por eso es que Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica se consideran países como Brasil, tal vez, o países que estuvieron bajo el dominio de franceses, ¿no? Excluyendo, por supuesto, a aquellos territorios que eran de dominio inglés o británico. Entonces, vamos a tener o les voy a dar un antecedente de cómo es que estaba dividido el mundo en aquellos momentos. Para esto vamos a dibujar el continente americano. Entonces, para entender el contexto de esta situación de los dominios que existía en el Nuevo Mundo, debemos de ir a el año 1494, justamente en España, se lleva a cabo un tratado que es llamado el Tratado de Tordesillas, en el cual justamente los reinos de Castilla y Portugal se dividen el Nuevo Mundo. Lo dividen de esta manera, ¿sí? En donde obviamente la mayor parte del territorio le pertenecía a Castilla, lo que después sería España. Y esta parte de acá quedaba bajo el dominio de Portugal. Entonces justamente esta parte que actualmente constituye Brasil fue un territorio un poquito más grande y formó parte del imperio de Portugal o el reino de Portugal. Es curioso porque justamente Brasil pues es un país muy grande, tiene una extensión bastante grande, pero a pesar de eso, de la extensión territorial, se mantuvo unido y se constituyó únicamente como una nación. Cabe señalar que incluso el rey del reino de Portugal llegó a establecerse en algún momento en Brasil y después obviamente regresaría a Europa. Por el contrario, todos los reinos que pertenecían a España o a Castilla, ¿sí? Con el paso del tiempo se fueron dividiendo en ciertos virreinatos, capitanías, ¿sí? Vamos a poner aquí capitanías, ¿sí? Una de las capitanías muy importantes acá pues fue la de Guatemala, por ejemplo, o virreinatos. Uno de los pues más importantes fue el de la Nueva España, y acá abajo pues había más, ¿no? Muy bien, entonces existían las capitanías, los virreinatos, ¿sí? Que eran obviamente administradas por españoles que venían obviamente de la península. Entonces, así estaba dividido el Nuevo Mundo en aquel entonces. Justamente
Estamos haciendo énfasis en Hispanoamérica porque realmente el primer país que llegó a realizar su independencia fue justamente Estados Unidos. Estados Unidos, con sus 13 colonias, se separó completamente de Gran Bretaña en 1776. Obviamente después de una guerra, por supuesto. Pero después de eso empezó a darse este proceso social, económico, bélico en los países de abajo. ¿Qué fue todo esto? ¿Sí? Pues bien, a principios del siglo XIX, después de casi 300 años de dominio español, ¿qué pasó aquí? Pues obviamente las naciones empiezan a independizar. ¿Sí? Empiezan a independizarse, se empiezan a desatar guerras en todo este vasto territorio que, como ya vimos anteriormente, perteneció a el Reino de Castilla, ¿no? Entonces, estos movimientos fueron dándose en 3 puntos muy importantes. En el primero, pues fue en México, lo que antes se conocía como la Nueva España. También se dio en Centroamérica y, por supuesto, en Sudamérica. Muy bien. Entonces, a raíz de todo esto, estas revoluciones, estas independencias, estas guerras, llevaron justamente a la formación de las 18 naciones hispanoamericanas, es decir, de habla hispana, ¿sí? Que hablaban español. Vamos a continuar entonces con aquellas causas que originaron justamente estos levantamientos, que la gente se alzara en armas, que existiera ese conflicto. Vamos a ver cuáles fueron las causas. Número 1. Tenemos la filosofía de la Ilustración. Obviamente este tema de la Ilustración ya lo tratamos en videos previos. Fue también la política de los Borbones españoles. Luego tuvimos esta influencia de la independencia de las 13 colonias americanas, ¿no? Es decir, lo que después se llamaría Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué más? Tenemos también, obviamente, como antecedente a esto, a la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, por supuesto, que a su vez, obviamente, la Revolución Francesa estuvo influenciada muchísimo por la filosofía de los textos de la Ilustración. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Como siguiente causa, 5, ¿sí? Tenemos la presencia de los ingleses en América. Recordemos que el Imperio Británico fue uno de los más importantes, de los más peligrosos, de los más poderosos también, porque tenían esta particularidad de que eran muy buenos en el mar. Tenían una armada o una flota naval muy poderosa que rivalizaba en su momento con el Imperio Español, que también fue muy grande y poderoso. Muy bien, tenemos como sexta la invasión, por supuesto, de Napoleón a España. Y es que justamente este detalle fue uno de los insurgentes, ¿sí? Aprovecharon al máximo porque al estar peleando con el ejército francés de Napoleón, España obviamente no podía mandar refuerzos al Nuevo Mundo y justamente los insurgentes pues podían llevar a cabo los levantamientos en armas contra los gobiernos de España, ¿no? en este territorio, contra los virreinatos o capitanías. Y bueno, básicamente este es el último y considero que es el más importante, ¿no? El que permitió que sucedieran estas guerras y que obviamente culminaran con éxito. En la descripción del video encontrarás documentos los cuales te van a ayudar a complementar esta información que acabas de ver conmigo. Vas a leer y vas a complementar y de cierta manera también vas a profundizar un poquito más sobre este y otros temas. De mi parte ha sido todo, espero que estés muy bien, nos estamos viendo en próximos videos. Hasta pronto.